Para algunas personas puede ser una sorpresa, pero yo odio a los delfines. Esa naturaleza sobrevalorada de unas criaturas tan asquerosas me llena de rabia a veces. Ah, claro, los animales más inteligentes del mundo marino, ¿cómo no? Para las personas que adoren a estas cosas, les pregunto. ¿Se han tomado la molestia de investigar siquiera sobre ellos más allá de lo convencional? ¿Se han tomado la molestia de buscar lo sucios y perversos que son esos estúpidos animales? Recordemos la investigación de John Lilly, quien probó los efectos del LSD en estos animales. Para continuar con la investigación, una encargada tuvo que darle placer al delfín. ¿Por qué? Porque el bendito animal se había enamorado de ella. Cuando no siguieron con la investigación, es bien sabido que el delfín cometió algo en contra de todos sus instintos. Se dejó caer bajo el agua, y dejó de respirar. Supongo que ahora me verás como un maldito Eddie que no tiene nada mejor que arruinarle la diversión a los demás, y debo decir, si me pasé mucho con lo que dije antes. Lo siento, pero pediré ahora que escuches una pequeña experiencia para entender por qué tuviste que escuchar ese pequeño arrebato mío. ¿Sabes? Yo también sentía que los delfines eran los mejores antes. ¿Cómo un animal puede ser tan inteligente en ciertos aspectos? Hay muchos animales que ni siquiera son capaces de reconocerse en el espejo. Supongo que el leer semejantes cosas turbias de unos animales que yo consideraba majestuoso, sumado a todas me quitaron ese gusto. No puedo decir que mi odio hacia ellos nació inmediatamente cuando me dejaron de gustar, sino que, pues, ocurrió algo en la anterior semana. Para meterte en contexto antes de empezar, te recomiendo averiguar sobre el videojuego de Echo the Dolphin. Ese juego que es más recordado por ser un motor de pesadillas para mucha gente por sus visuales, niveles y los villanos que son literalmente una raza alienígena. Recuerdo que había mucha gente que decía especialmente que el jefe final del juego era el más escalofriante para ellos, pues era una cabeza gigante de un bicho alien aún más enorme. Ahora te preguntarás, ¿por qué me estás diciendo de un juego? ¿Acaso este juego fue el causante de mi odio a esos animales? Pues no. Pero es importante que entiendas sobre el juego, pues, al menos sobre el hecho de ser un juego popular de delfines. Ahora bien. Recuerdo que el lunes de la semana pasada, luego de ir a la universidad, recuerdo haber caminado a casa junto a mi amiga Dominique y mi amigo Raúl. Nada importante en realidad. Ya llegando a mi casa y sin mis amigos, me fui directo a la cama y me tumbé a descansar. En ese momento mi teléfono vibró, pues Raúl me había enviado un mensaje para que los tres tuviéramos otra llamada de juegos esta noche. Dominique al principio no estaba convencida del todo, pues era la única que sí tenía clases mañana, pero Raúl prometió que no sería tan largo como otras sesiones y que cuando ella sintiera que necesitaba dormir, terminarían sin problema la llamada. Luego de esperar hasta aproximadamente las 7 de la tarde, estábamos ya en la llamada, y estábamos viendo un capítulo de Big Bang Theory, aunque sinceramente debo admitir que me encontraba jugando, pues el humor de ciencia de la serie no me llamaba tanto la atención como a Dominique. Para ganar algo, me ganaba el dinero para caprichos mediante encuestas en páginas web. Ya sabes, sitios que te dan dinero a cambio de darles estadísticas para sus servicios. Fue en ese momento cuando apareció algo interesante. Una encuesta de lo que parecía ser un tal centro marino. ¿Es siquiera posible que un centro acuático haga un servicio de encuestas para obtener estadísticas sobre su servicio? De todas formas, las demás encuestas eran sobre autos o productos que no eran dirigidos para mí, y como tenía cierto interés por los animales marinos, decidí entrar. Mientras Raúl y Dominique veían su episodio, la primera pregunta apareció. ¿Cuándo fue su última visita a las instalaciones de Centro Marino? Debido a que nunca en mi vida había oído hablar de él, solo presione la opción de nunca. Comúnmente una respuesta así te hubiera sacado de la encuesta con el pretexto de que no calificaste para la encuesta, pero esta sí pudo seguir, cosa que no me importaba en esos momentos, pues no soy un experto en estas cosas. Segunda pregunta. ¿Cuál fue el animal que más le interesó en su visita? Era una pregunta libre para escribir lo que quisieras, así que solo respondí que las focas, pues esos sí eran mis animales favoritos. Tercera pregunta. ¿Usted está particularmente informado sobre alguno de los siguientes animales? Las opciones que coloqué solo fueron peces variados y por supuesto, los delfines. Pregunta 4. ¿Qué tan de acuerdo está con la siguiente declaración? Y debajo decía. Los peces tienen memoria a corto plazo. La verdad me saltaré la mayoría de preguntas, porque fueron cosas sin importancia.
Lo que sí diré, es que durante ese tiempo, estuve callado un largo tiempo, lo que naturalmente hizo que Raúl me preguntaba si estaba bien. Yo le respondí que sí, que solo me había metido mucho en el episodio, cosa que pareció conformarles a ambos, lo que hizo que Raúl dijera que fueran a jugar algo en línea. Les di una opción, y luego de nuevo volví a la encuesta, para terminarla lo más rápido posible e ir con ellos a jugar. Alrededor de la pregunta 14, apareció algo que vagamente me interesó. Pregunta 14. De nuevo Ketan estaba de acuerdo con la siguiente afirmación. Los delfines son los animales más inteligentes del mundo. Respondí rápido que estaba en desacuerdo con esa afirmación, pues fue de hecho, de cierto modo, la única pregunta que sí llamó mi atención en responderla. Ahí es donde todo se puso raro. Pregunta 15. Permita la descarga del siguiente documento, véalo y responda qué tan acuerdo está con el contenido. Nunca antes había visto a una encuesta lanzar algún archivo descargable en el dispositivo, lo que claramente me dejó extrañado. Por estos momentos podría haber dejado de lado el tema, pero debo admitir que lo que solo se puede explicar como un impulso de idiotez, me impulsó a abrir los archivos. Me preguntarán si soy tonto o algo así, pues el archivo podía tener algún virus. Pero si así fuera, mi antivirus lo habría detectado apenas el archivo quiso entrar en mi disco duro. O no, pero, llegado a este punto, no que nada más que lamentar la oportunidad de salvarme de todo esto. Era un archivo .rar llamado Dolphin Megapack, o en español, Megapack de delfines. Venía con 3 archivos, todos enumerados en orden del 1 al 3. El número 1 era lo que solo pude deducir, era una ROM de Sega Genesis de Echo da Dolphin. El segundo archivo era un emulador de Sega Genesis para ordenador, no sé si era Kega Fusion o algún otro emulador viral, pero eso era, un emulador de Sega Genesis. Y el tercer archivo era el más interesante de todos, pues era nada más que otro archivo .rar dentro del mismo. Quise extraerlo, pero me pedía una contraseña para hacerlo. Solo pude ver que dentro tenía un vídeo y un archivo de texto de nombre Level to Name, o nombre de segundo nivel. Fui a internet y busqué el nombre del nivel del juego, pero al colocarlo no funcionaba. Intenté colocarlo con mayúsculas, espacios, sin espacios, pero nada resultaba. No me quedó de otra que abrir el emulador, pues no me podría tardar tanto el llegar al segundo nivel. Fui a la llamada, y le dije a Raúl y Dominique lo que estaba pasando, a lo que Dominique no me creyó y Raúl solo se puso a reír. Les pasé capturas de los archivos y la pregunta actual de la encuesta, pero dijeron que yo podría haber creado esos archivos. Ya que no los logré convencer de que esto no era obra mía, me salí de la llamada algo frustrado. La verdad, debo admitir que para ser un juego de unos animales que pasan todo el día comiendo, nadando y poco más, Echo da Dolphin era algo divertido. No tardé mucho en llegar al segundo nivel. Y ahí fue donde me di cuenta de una cosa. El nivel Bay of Medusa, ahora tenía el nombre, Centro Marino, en español, pese a que la ROM se encontraba en inglés. Busqué algún gameplay de YouTube, y pareció que lejos de ese nombre, el nivel era el mismo, por lo menos en el principio. Solo le atribuí esto a edición en los archivos del juego, pues que yo sepa no era complicado reemplazar texto o sprites. Ya que tenía el nombre, finalmente pude extraer el segundo archivo RAR. El archivo de texto dentro no contenía nada, así que solo me interesé por el video. El video extrañamente solo se pudo abrir en navegador, pues al cliquearlo abría una pestaña en mi ordenador que mostraba el video sin interfaz. Lo único que había, era una pantalla negra con una respiración de fondo. Supuse que ya era todo, pues lo que parecía ser un video en bucle no tenía nada más de especial. Fui a la encuesta, y respondí la pregunta. Al parecer, había completado la encuesta. Me dieron alrededor de $1 fijo, y me fui. Me pregunté a mí mismo. ¿Qué demonios acababa de pasar? Claro que no era una encuesta común, pero me extrañó mucho más por todo lo ocurrido. Lo que sí puedo decir, es que al abrir el navegador, me di cuenta que la pestaña no se había ido. La pestaña del video seguía ahí, y volví a cerrarla. Para comprobar que la había cerrado, salí del navegador y volví a entrar, solo para encontrarme de nuevo con lo mismo de antes, ese video. Me di un palmetazo en la cara, pues al parecer efectivamente me había infectado con un virus. Abrí Windows Defender y puse el escaneo completo. Debido a que tardaría mucho, lo dejé encendido dando a la pared y me fui a dormir. En la mañana me di con la sorpresa de que el escáner se había cerrado mientras dormía. Vaya desperdicio de tiempo. Tal vez podría llevarla a algún técnico luego.
Nada más decidí que lo mejor era ignorar esa pestaña de momento, pues no parecía afectar a mi navegador del todo. Debido a que casi tenía dinero para un juego, decidí hacer encuestas de nuevo mientras desayunaba y miraba la tele. Fue ahí cuando de nuevo apareció. Centro Marino. Digo, tengo entendido que los servicios de las encuestas, dependiendo de la inversión, pueden ser múltiples surveys, pero por lo menos, en la página que estaba, no recordaba que me hubiera salido 2 veces seguida un cuestionario de un mismo servicio. Ya que lo ocurrido con anterioridad parecía un virus, decidí ir a servicio técnico de la página a denunciar este extraño comportamiento. Pero al cliquear el enlace de servicio al cliente, al parecer, mi navegador fue puesto en la encuesta por sí solo. A este punto, con la cabeza más clara que anoche, decidí que no seguiría con esto, y cerré el ordenador. De la nada, una ventana apareció, reemplazando todas las pestañas, incluyendo la misma barra de tareas, dejando solo un fondo negro con la siguiente ventana. Por favor, proceda con la encuesta. Y abajo, lo que parecía ser la dirección IP de mi ordenador. No estoy seguro de qué pensé en esos momentos, pero creía que se trataría de un crimen cibernético, pues parecían haber robado mi dirección IP. Creo que lo correcto hubiese sido llamar a la policía en estos momentos, y eso hice. En resumen, cuando llegaron, me hicieron varias preguntas respecto a mi actividad en línea, y me pidieron el ordenador para llevárselo a ver si pueden descubrir al responsable o responsables detrás de esto. Para el momento en que ya habían partido de mi casa, yo me sentía más tranquilo. Lamentablemente, luego incluso de que se me entregara el ordenador supuestamente limpio y sin nada, los problemas siguieron. Esta vez tenía un programa para cambiar mi dirección IP que me recomendó uno de los agentes de policía junto a la clásica advertencia de sospechar siempre de sitios y archivos no confiables. Perdí todos mis archivos, pero por lo menos ahora estaría seguro. De momento. A la mañana siguiente, me desperté con la sorpresa de que, en el ordenador limpio, se encontraba lo que parecía ser el mismo ordenador, pero con los mismos archivos antes de entregárselo a la policía. Sabía que era eso, pues la ROM de Echo da Dolphin que extraje seguía en el escritorio. Además, luego de esto, mi antivirus mencionó que una aplicación tenía acceso a mi micrófono y cámara web, y posterior a eso, apareció el mismo recuadro de, por favor, proceda con la encuesta. ¿Cómo demonios podía encontrarle algo lógico y tranquilo a esto? Hice otro escáner de antivirus apenas la ventana desapareció, y volví a llamar a la policía. La persona detrás del teléfono me dijo que irían pronto. Así que yo solo me quedé esperando. Espere. Espere. Y espere. Pasaron 2 horas, cuando me preguntaba dónde estaban. Así que decidí mientras tanto, adivinar qué estaba pasando. Sonara tonto, pero, a este punto. Lo único que se me vino a la cabeza fue eliminar los navegadores que no estuvieran por defecto, hacer un formateo superficial al ordenador y irme a dormir. Pero me preocupaba la cámara y el micrófono, tapé la cámara con cinta adhesiva y comencé a buscar como loco dónde se encontraba el micrófono de mi portátil. Fue entonces cuando, de la nada, mi computadora comenzó a controlarse sola, mostrando una ventana de que se había instalado con éxito un programa que sirve para usar una computadora inalámbricamente desde un ordenador externo. Intenté apagar el ordenador de todas las maneras, entrando en pánico porque quien sea que estaba haciendo esto, evitaba que apagara el ordenador, cancelando el cierre de sesión apenas aparecía la opción, y después, presionar el botón de apagado solo abría ventanas en el administrador de tareas, que no servía pues yo ya no tenía control en mi ordenador. Comencé a buscar algo para poder abrir la PC y poder remover la batería, pero mientras lo hacía, el navegador por defecto se abrió y comenzó a responder la encuesta, que se encontraba abierta. No tengo ni idea de por qué pasaba esto, pero entré en pánico y fui a por el teléfono, llamando a la policía como podía, y de nuevo, quien estaba detrás del teléfono me dijo que ya estaban en camino. Por mi lado, me alejé del ordenador. Y cerré con llave la habitación donde estaba el ordenador, corriendo directo a la sala y arrinconándome en el sofá mientras respiraba con pánico. O mejor dicho, corría fuera de la casa para ir a ver a los vecinos, a cualquier persona, pero en semejante estado, la gente se asustaba o pensaban que estaba drogado o loco. Aún así, de algún modo, por mi comportamiento alguien llamó a la policía, quienes llegaron por fin. Comencé a decirles desesperados lo que vi, y preguntándoles mediante gritos de pánico por qué no venían. Pero me dieron con un taser eléctrico antes de que me pudiera acercar para explicar.
Fui llevado adentro, esposado, pero les dije que fueran al cuarto. Ellos entraron, y vieron que solo se encontraba mi ordenador, estático, con una página de pornografía infantil. Rápidamente se me exigió silencio, pese a que quería explicar que yo no tenía idea de cómo llegó eso ahí. Pasé una noche en vigilancia, donde un agente se acercó a mí, y me explicó que, nunca recibieron una llamada de mi teléfono alertando sobre algo así. Estaba helado. ¿Qué se supone que debía hacer ahora? Luego de que se revisaran mis cosas, y gracias a mi llamada previa, se llegó a la conclusión de que esto no había sido mi culpa, sino nuevamente debido al hackeo. De nuevo se llevaron mi ordenador. Y aquí estoy. Esperando ver qué se pudo hacer. No se preocupen, actualizaré mañana, pues necesito dormir. Primero que nada, me ofende el hecho de que muchos comentan que esto probablemente se trate de un chiste. De ser así, no me río ni un poquito, para su información. Ahora, aviso que ocurrió algo que me está quitando el sueño, pues, cuando volvieron los policías, miraron una ventana por unos segundos. Les pregunté qué pasaba, y ellos me preguntaron si eso era obra mía. Yo les pregunté de qué hablaban, y ellos se acercaron para informar que la ventana parecía haber sido violentada. Rápidamente uno de ellos llamó a más agentes, cuando confirmaron que eso no era obra mía. Cada vez estaba con mucho más pánico, y vomité en el suelo. Pasé toda la tarde siendo vigilado, pues estaban revisando todo mi hogar en búsqueda de algún intruso. Al menos ahora me siento a salvo. Dios santo. La mayoría de los agentes se fueron después de que pasaran dos cosas. Primero, un policía gritó a una persona afuera, pues al parecer vio como alguien se metía en mi vehículo y conducía lejos. Al menos 3 agentes de los 5 se dieron a persecución con su vehículo para perseguir a quien sea que haya escapado en mi coche. Ya ni siquiera sabía qué pensar. Me sentía menos seguro. Y peor fue cuando ocurrió algo inesperado, un vecino tocó la puerta, gritando que había un incendio en la otra calle, y efectivamente, desde la ventana a lo lejos se veía un humo ascendente, lo que provocó que uno de los 2 agentes tuviera que ir, prometiendo que volvería luego de llamar a más agentes. Ahora estoy solo con este otro agente. Mierda, mierda, mierda. Ayúdenme por favor. Cuando te hizo más tarde y no parecían venir más agentes, pedí ir al baño para respirar, y el agente me acompañó. Cuando escuchamos en la sala lo que parecían ser sonidos de delfín. Alguien puso sonidos de delfín. Él fue y me dijo que estaba abierto YouTube con un video de delfines. Alguien salió de un cuarto oscuro y comenzó a forcejear con él, en lo que yo me fui corriendo a mi cuarto. Estoy encerrado, y la pistola del policía sonó varias veces. Ayuda por favor. La puerta de la casa se ha cerrado. Por favor, ayuda. Suelo hacer encuestas en esta página, y me aparece una encuesta rara de un tal centro gastronómico. ¿Alguien sabe qué puedo hacer? No he podido hacer encuestas por culpa de esta cosa que no se quiere ir. ¿Cómo puedo solucionar este error? Apareció un cuestionario raro de algo llamado Centro Estudiantil. ¿Alguien sabe cómo lo quitó? Esta encuesta no se quiere ir de mi bandeja de entrada. No tengo ni idea de qué es este tal centro artístico.